votos del correísmo, Pachacutic, la izquierda democrática y algunos integrantes de la bancada oficialista del BAN, se concedió el pasado jueves amnistía a 268 personas, que se lo hizo pensando en la reconciliación y en la unidad del país, decía Guadalupe Llori, todavía presidenta de la Asamblea Nacional. La lista de los beneficiados fue una colcha de retazos. Estaba gente con procesos judiciales señalados por quemar la Contraloría, secuestrar gente, dejar sin agua a Ambato, atentar contra la vida y la propiedad pública. Otro grupo que fue identificado como defensores de territorios comunitarios. A otros los llamaron defensores de la naturaleza. Y finalmente, los administradores de justicia indígena. La acción tomada por la Asamblea es legal en la gran mayoría de los casos, pero ¿es realmente legítima? Lo vamos a conversar con la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias. Qué gusto poder con usted y sus televidentes. Si bien es cierto que la Asamblea Nacional tiene dentro de sus competencias, artículo 120, numeral 13 de la Constitución, el conceder amnistías, ¿era pertinente para el país olvidar el caos y los destrozos de octubre, la intención de desinstitucionalizar al gobierno y al país, entre otras cosas? No, Lenin, yo creo que no. Creo que la Asamblea ha dado un gran mensaje de impunidad, pero además en algunos casos inclusive por fuera de lo que la Constitución le permite. La Constitución expresamente prohíbe otorgar amnistías en determinado tipo de delitos, como por ejemplo secuestros. Varios de los casos que la Asamblea ha tratado y ha aprobado como amnistía son secuestros, y no son solo los de octubre. De los 268 casos, de las 268 personas, 60 corresponden a lo que usted ha descrito hace un momento: secuestros, vandalismo, delitos graves cometidos en octubre, quema de la Contraloría. 60. No es que hay miles de personas judicializadas por octubre, ni que cada ciudadano que levantó su voz o tal vez participó en la parte pacífica de una movilización está judicializado. No es cierto. Hay 60 personas identificadas por el tema de octubre que se beneficiaron de las amnistías, pero hay al menos 2 secuestros más. Secuestros para cobrar deudas, uno en Cañar y uno en Cotopaxi, uno de ellos incluso con una sentencia ya de 9 años porque se consideró a los comuneros como secuestradores, según la justicia ya lo dijo. Es un exceso del que ha cometido la Asamblea sin ningún ánimo de reconciliación. Eso es pura impunidad para sus amigos. Defensores de derechos humanos sostienen que es un derecho ciudadano el protestar y que el Estado debe garantizar que ese derecho se cumpla. Pero es como si algunos hubieran olvidado a la vuelta de 3 años lo que pasó en el país y ahora con resolución legislativa queda verdaderamente todo en el olvido. ¿Identifica usted, María Paula, una intención política detrás de este acto que ha indignado a más de uno? Sí, Lenin, sin duda. Hay una mezcla de cosas. Hay, por ejemplo, la intención del acercamiento a algunos sectores políticos a quienes tramitaron la amnistía. Hay decenas de personas que están vinculadas a un tema en Pichincha, que es el caso La Toya, pero en el caso, por ejemplo, de octubre, que estamos mirando las imágenes ahora mismo, el hecho de la amnistía, por ejemplo, al señor Jofre Poma, ex asambleísta correísta y que probablemente ahora será candidato en las elecciones seccionales, también la amnistía es parte de recuperar sus derechos políticos, probablemente. Una persona que, a pesar de ser sentenciada porque fue detenido dentro de un pozo petrolero en Sucumbíos, a pesar de ser sentenciado, jamás recibió ningún castigo, ni siquiera fue separado de la Asamblea en el periodo anterior. Y todo lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla quedaría en la impunidad, sin investigación, sin ningún ánimo de alcanzar verdad y reparación. Y una cosa más, Lenin, que si es que me permite un minuto me gustaría leerlo. Yo creo que el informe con el que están hechas estas decisiones o el informe que antecede a estas decisiones es una tomadura de pelo al país, porque ni siquiera es un documento que, asumiendo la realidad, llega a decirnos, bueno, este caso o estos casos en honor a la reconciliación del país, vamos a pasar la página, no queremos que se repitan, etcétera, sino que incluso el informe dice que no pasaron. Permítame 30 segundos y le leo cómo describen el de 47 militares y 5 policías en Niza, Chimborazo. Estuvieron secuestrados 2 días y según la Asamblea Nacional,
No se trataría de un secuestro a los militares, sino de un traslado con fines de resolución de conflictos en el marco de la justicia indígena. Ahora así les van a llamar a los secuestros probablemente un traslado con fines de resolución en el marco del sistema de justicia indígena. María Paula. En este marco, en este contexto, los colectivos, sin que medie dolo, toman a los militares y los llevan hacia otro lugar para generar un diálogo. Desconocer esta práctica de solución de conflictos es desconocer la justicia indígena con sus fines reparadores y de diálogo intercultural. O sea que ahora, este elemento retórico, María Paula, no es una cosa menor porque se llama también defensores a quienes incendiaron la capital de la República. Se intenta convertir en heroica una agresión a los quiteños y a los ecuatorianos. Esta búsqueda de querer resignificar una jornada de vergüenza no es gratuita, porque una cosa es querer ver al amigo libre, me refiero a algunos asambleístas, pero ya cambiar el significado de las cosas es otro nivel de construcción o de delirio. Y en una segunda intención, ¿cuál cree usted que pueda ser esa? Usted lo ha dicho perfectamente y además estamos enfrentándonos a quienes son capaces de distorsionar la realidad. Lo hicieron en octubre, lo han hecho con eso. Han convertido o han disfrazado de persecución política casos evidentes en donde hay personas que se han declarado culpables, y en este caso me refiero a los temas de corrupción. Entonces, en este intento de distorsionar la realidad, decirnos que esto es protesta pacífica, que esto es democracia, que esto es derecho a la resistencia, es una distorsión de la realidad y es un mensaje de impunidad y caos para el país que va a ser un muy mal precedente. Pero esto no es protesta pacífica, esto no es democracia, esto no es derecho a la movilización, a la reunión, a la libre expresión. Esto es violencia, es ataque a la población civil, es dejarle sin agua a determinadas poblaciones, fue secuestrar literalmente a los ecuatorianos, imponerse por la fuerza, por la extorsión, por el chantaje, por el miedo que trataron de generar y que lo lograron, por supuesto. Y ahora no solo eso, sino que van a salir libres sin que nadie asuma ninguna culpa y nombrados como héroes. Me parece que la Asamblea lo que ha hecho es un muy mal mensaje. No se incluye a ningún policía. Mientras esto sucede con los protagonistas que estamos viendo en pantalla, los policías que solo hicieron su trabajo tendrán que enfrentar juicios absurdos probablemente por muchos años más. Y es un mensaje de este abandono a la Policía Nacional en un momento en que necesitamos mucho de su trabajo con la gravísima crisis de seguridad que vive el país. Ahora, el plan no está completo solamente liberando de la investigación, del proceso judicial y de la sentencia a muchos que no merecían la amnistía, por eso es que votaron en combo y no caso por caso. El plan continúa porque la denuncia por delitos de lesa humanidad que se presentó en contra del expresidente Moreno y de usted, eso sigue en marcha. Por supuesto, Lenin, denuncias desproporcionadas, denuncias presentadas en casos de policías que, como le digo, hicieron su trabajo. Investigaciones en donde apenas la semana pasada la justicia, la fiscalía, le sigue pidiendo a la policía listas de los miembros policiales, de los grupos policiales, del GOE, del GIR, del GEMA, que participaron en la respuesta a las protestas, en intentar contener la violencia desbordada de esos días. Pues todos esos casos siguen en marcha. Ahora bien, Lenin, mientras la justicia haga su trabajo, lo haga de manera objetiva, lo haga con celeridad, lo ideal es eso. Que los casos se den, que se investigue, que se confirme la inocencia de quienes actuamos en el marco de la ley, y que no se haga lo mismo con las personas que evidentemente cometieron delito, con quienes secuestraron policías, periodistas en televisión nacionales, que transmitieron sus secuestros en televisión nacional. Así se siente gente de Corso y hoy la Asamblea les ha dado la razón. Y en esos días tan difíciles para todo el país, además, escondieron sus propios casos de invasión de tierras. En la amnistía consta también un perdón y olvido para un caso de invasión de tierras en Cotopaxi, lo encabeza el señor Leonidas Issa, ya está declarado culpable en primera instancia, y está también un caso muy conocido en la Amazonía ecuatoriana, se llama el caso de la hacienda Tezulay del señor Vargas, sentenciado ya en última instancia con sentencia ejecutoriada, y estos dos casos, incluso los de sus propios
propias invasiones de tierras, tapados por unas jornadas tan difíciles para todo el país, tan dolorosas, que no se deben repetir, pero que definitivamente no se pueden disfrazar ni de paz, ni de democracia, ni de resistencia, sino que se tienen que calificar como los delitos que son. De 6 ejecuciones extrajudiciales y de 20 lesiones oculares por bombas lacrimógenas, habla también el informe de la Defensoría del Pueblo. Todo se tiene que investigar, pero lo segundo, las lesiones oculares, ¿responde o no a una mala utilización del equipo entregado a la Policía Nacional? En lo absoluto, Lenin, afortunadamente ya hay algunos casos en los que incluso tenemos peritajes. Los peritos han dicho claramente, las bombas lacrimógenas no se lanzan, no se disparan como si fueran armas de precisión, no se pueden apuntar. Son lesiones lamentables. Cualquier atentado, cualquier cosa que suceda con las personas, por supuesto, se tiene que lamentar. No son solamente los manifestantes quienes resultaron heridos, también tenemos 470 policías heridos en esas jornadas. También tenemos policías que perdieron uno de sus ojos. ¿Por qué? Porque si se encuentran en la primera línea de un enfrentamiento que se convierte casi en una batalla campal, entonces quienes están más cerca de ese enfrentamiento corren un riesgo que es un riesgo altísimo. Policías y manifestantes que estuvieron en esas líneas de enfrentamiento sufrieron heridas, sufrieron lesiones oculares, y como usted hace un momento se refería al informe de la Defensoría o al informe del defensor, pues en ese caso también, mire, se han pasado durante 2 años diciendo 11 personas que han fallecido. Ni siquiera el informe se atreve a repetir una mentira de ese tamaño. El informe habla de 6 personas y en ningún caso hay una sola bala disparada de un arma de un policía. Todos los casos son lamentables, insisto, pero no se le pueden atribuir a la policía en un contexto de tan alta violencia, del que ahora nadie quiere hacerse responsable y que aparentemente, gracias a un acto de magia de la Asamblea, no ha pasado. Prohibido olvidar, le dijeron al país durante 10 años en un gobierno con el que usted también simpatizó en algún momento. Desde su perspectiva, octubre del 2019 fue una protesta social, fue una intentona de golpe de Estado o fue una acción concertada para evitar la audiencia del caso Sobornos, donde finalmente resultó condenado el expresidente Correa. Fue todo eso, Lenin, y usted ha sumado todos los elementos. Fue, por un lado, una protesta de un sector de la población, por supuesto, siempre legítima, pero también detrás de eso se ocultaron personas que se habían organizado y que se estaban preparando para, ante cualquier pretexto, literalmente prender el país para garantizar la impunidad de su líder, para impedir que se dé la audiencia del caso Sobornos. En estas jornadas que estamos mirando en televisión ya estaba convocada la audiencia, faltaban pocos días, se suspendió como una de las primeras consecuencias de este horror que estamos viendo y que estamos recordando. Así que fue una mezcla de todo eso. Fue, por supuesto, una parte de una reacción social a una decisión durísima. A nadie le gusta que un subsidio se levante, que un precio se sincere, peor todavía cuando es un problema que se arrastró durante 40 años, generando una distorsión muy grande y que el país ya no podía aguantar. Fue una reacción a eso, sí, pero detrás de eso también un intento gravísimo de desestabilización para garantizar la impunidad de su líder. Y el correísmo es responsable de eso. Yo creo que también hay una facción, al menos del movimiento indígena, que permitió que esas intenciones se parapeten en la propuesta que ellos encabezaban. Y, por cierto, hay comportamientos que de ninguna manera se justifican. Saqueos, atentados contra la dignidad de las personas. Mónica y Kelly, 2 mujeres que murieron calcinadas en su casa en Quito porque los manifestantes lanzaron fuego a su casa y luego no se pudo controlar el fuego. Todos esos casos, 14 ataques a ambulancias, dejarle a la gente sin agua, bajarse las antenas de televisión, son cosas que no tienen explicación, que no tienen justificación y que no podemos permitir que se conviertan en mi país. María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.